Hoy estoy ahora para explicarles el tema de calorimetría. Este tema involucra, creo que eran 4 partes, que vendría siendo primero energía, que energía es forma de introducción, después lo que es calor específico, capacidad térmica y calor cedido y absorbido. Para empezar de todo, vamos a ir definiendo algunas cosas. Primero de todo, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad que tiene un cuerpo de realizar un trabajo. ¿Esto qué significa? Un trabajo vendría siendo toda acción que involucre de alguna manera una interacción con otro objeto. Eso no importa tanto. En general podemos decir que la capacidad que tiene un cuerpo de hacer algo, en general. Em, y se puede medir. Tenemos de energía 6 clasificaciones. La primera es la energía mecánica. La energía mecánica es la energía que tiene un cuerpo por el hecho de estar en movimiento o por estar en alguna posición que lo pueda hacer estar en movimiento. Eso no importa tanto lo segundo. Es en general de un cuerpo en movimiento. Después, la energía eléctrica es, bueno, la energía de la electricidad que se crea por el movimiento de los electrones dentro de un medio conductor. Después, la energía radiante. La energía radiante es la energía que contiene la luz y las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas incluyen a su vez dentro lo que serían los rayos ultravioleta, los rayos gamma, las ondas de microondas, los rayos infrarrojos. Todo eso son radiaciones electromagnéticas junto a la luz. Después tenemos la energía química. La energía química es la energía que se encuentra contenida en los enlaces de los compuestos químicos. O sea, es la energía que usaron los compuestos para unirse y que la encuentran y que la tienen contenida adentro suyo. Después la energía nuclear es la energía que tienen los núcleos de los átomos. Ahí donde están los protones, los neutrones, todo eso, pues es la energía que mantiene unido a todo el núcleo y que hace que pues, no se desperdíen. Y finalmente la energía térmica, que es la que vamos a trabajar nosotros, es la energía que tiene un cuerpo por el simple hecho de tener temperatura. Es lo que se termina manifestando como temperatura. La energía térmica, nosotros en lugar de llamarla así, la vamos a llamar directamente calor. Calor es eso, energía térmica. El calor tiene, se caracteriza porque se transmite de un cuerpo a otro por una diferencia de temperatura. O sea que si yo tengo un cuerpo más frío tiene menos calor. Y un cuerpo más caliente que tiene más calor, lo que va a pasar es que el cuerpo caliente le va a transmitir al cuerpo frío calor simplemente por el hecho de tener diferencia de temperatura. Nada más. Y bueno, por ende también, siempre que un cuerpo tenga una temperatura, va a tener calor adentro. El calor se puede transmitir de 3 formas principales. La primera es la conducción. La conducción es muy sencillo. Tengo un objeto frío, tengo un objeto caliente, lo junto para que se toquen. El objeto más caliente le va a conducir calor directamente al objeto más frío, hasta que se equilibren, hasta que queden en la misma temperatura. Ese es bastante fácil. Ahora está la convección. La convección es medio rara, de hecho acá tengo un dibujito. Y es lo siguiente, la convección primero de todo se da siempre en fluidos, en sustancias sólidas no se da. En este caso tenemos una olla con agua, con un fueguito todo pixeleado, no sé por qué me queda así pixeleado. Em, lo que pasa es que el fuego o la fuente de calor que sea, va a empezar a calentar el agua de abajo. El agua de abajo se va a empezar a calentar, pero la de arriba no se va a calentar mucho. Se va a calentar más bien poco. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que los fluidos más calientes
son también más livianos. Eso es algo que siempre pasa, o sea, son menos densos. Por lo cual, ¿qué va a pasar? Que el agua más caliente de abajo va a empezar a elevarse. ¿Por qué? Porque por flotabilidad, o sea, simplemente el líquido caliente va a ser menos denso, por lo cual va a flotar encima del líquido frío, quedándose arriba. Entonces, como el líquido caliente bueno, el fluido caliente va a flotar por encima del frío, el frío va a empezar a bajar. Se va a empezar a ir acá abajo hasta llegar abajo. Pero al llegar abajo, va a empezar a calentarse más que el fluido de arriba. Por lo cual va a subir, va a bajar. Y eso termina formando que dentro de fluidos que se calientan desde abajo, se terminan formando corrientes de convección, que son las corrientes están indicadas por estas flechitas. O sea, líquido caliente hacia arriba, luego se va enfriando, empieza a irse hacia abajo, y cuando está frío se va hacia abajo, pero se vuelve a calentar, va hacia arriba. Por ende, lo que termina pasando es que se homogeniza en la temperatura en toda la masa de fluido, a pesar de que la fuente de calor esté solamente de abajo. Y por último tenemos la radiación. La radiación es simplemente que, por ejemplo, nosotros, el sol, no podemos recibir el calor ni por conducción ni por convección, porque está lejísimo, no tenemos nada que nos conduzca ni que genere convección. Entonces lo que pasa en realidad es que el sol genera radiación, genera una radiación electromagnética. Esa radiación recorre el vacío, porque la radiación puede recorrer medios no materiales, llega a la Tierra, y cuando llega a la Tierra choca contra en las distintas cosas y las calienta. En realidad acá es un poco trucho, em, porque en realidad técnicamente la energía térmica se convierte en energía radiante en el Sol, y después cuando llega a la Tierra pasa de radiante a térmica. En realidad esto es más que todo un cambio de energía, y eso es verdad que no lo expliqué qué son los cambios de energía. Tras esta pequeña interrupción de ahora que me acabo de llamar mi mamá, eh, lo que decía, los cambios de energía. Entre estas seis energías podemos pasar de un tipo de energía a otro tipo de energía, con cualquiera. Lo más fácil es hacer cualquier pasaje de cualquier energía a energía eléctrica. ¿Por qué? Porque los generadores eléctricos hacen eso. De energía mecánica eléctrica, por ejemplo, podemos decir un motor mecánico. Hay motores que, no sé si hoy en día se usan esos motores, pero en algún momento existieron motores que pasan de energía mecánica eléctrica. De energía radiante eléctrica, paneles solares, de energía térmica eléctrica, un motor de explosión, creo que se llama, un motor que se usa mucho, de energía nuclear eléctrica, bueno, las centrales nucleares, aunque las centrales nucleares no lo hacen directamente de nuclear eléctrica, pero efectos prácticos sí. Y de química eléctrica, las baterías. Las baterías lo que hacen es almacenar en energía química y después lo liberan como eléctrica. Em, y bueno, se pueden ir viendo distintas situaciones donde pasen de una energía a otra, porque en realidad toda la energía es, digamos, como una. Nosotros la clasificamos así por conveniencia, pero en realidad energía es energía. O sea, son clasificaciones que vienen a conveniencia. Después, ahora visto lo que es concepto de calor y de energía, vamos a ver ya algo concreto del tema calorimetría. ¿Qué es el calor específico? El calor específico describe la cantidad de calor que se le tiene que aplicar o quitar a una cierta masa de sustancia para que aumente o disminuya una cierta temperatura. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo una cierta masa de una sustancia, por ejemplo en este caso tengo agua, con una cierta masa específica, en este caso es 1 kilogramo, y aumenta o disminuye una temperatura. En este caso, pues, está indicado a 20 grados. No dice que tenga ningún cambio de temperatura. Pero, ¿qué pasa si cambiara su temperatura? Pues obviamente, si cambia su temperatura,
va a cambiar la cantidad de calor que tiene. Porque depende de la cantidad de calor en la temperatura. Si disminuye la temperatura, va a perder calor. Si aumenta la temperatura, va a ganar calor. Ahora bien, resulta ser que no va a ganar o sea, no va a ganar exactamente la misma cantidad de calor que de temperatura, sino que depende de qué sustancia sea. Si yo le añado el mismo calor a este bloque de agua y a este bloque de hierro, no van a aumentar lo mismo la temperatura. Por eso, el calor específico nos dice cuánto van a aumentar la temperatura una cierta masa de cada sustancia. En el caso del agua, si yo le doy una caloría a un solo gramo de agua, va a aumentar 1 grado Celsius de temperatura. Pero en el caso del hierro no. En el caso del hierro, no me acuerdo cuánto era exactamente, eh, pero era más bajo, era considerablemente más bajo que el del agua. Vos si el hierro le das una caloría, en realidad va a aumentar bastante más de 1 grado centígrado. No me acuerdo exactamente cuánto, pero era, creo que era más de 4. Em, por eso el calor específico se llama específico porque es específico de cada sustancia. Es útil para saber cuánto va a aumentar la temperatura de una sustancia si le damos tanto calor y también cuánto calor contiene para darle a otras sustancias. Porque eso luego va a ser importante en calor cedido y absorbido. Acá tenemos lo que son fórmulas de cómo calcular el calor específico y también de cómo calcular. Bueno, esto ahora lo digo. El calor específico a qué va a ser igual. Va a ser igual a cuánto calor se le haya dado o quitado a una masa de sustancia. Esto se representa como delta Q. Q representa calor y delta significa variación. Esto es la diferencia que había de calor al principio con la cantidad de calor que había al final. Después, esto lo dividimos por la masa del cuerpo y por cuánto varió la temperatura. Por lo que si nosotros le dimos cierta cantidad de calor o le quitamos cierta cantidad de calor, aumentó o bajó cierta cantidad la temperatura, entonces ese aumento o disminución de calor lo ponemos acá, ese aumento o disminución de temperatura lo ponemos acá, y acá ponemos la masa del cuerpo. Por lo cual, tras hacer este cálculo, nos va a dar el calor específico de esa sustancia. Y después nosotros imaginemos que queremos obtener a partir del calor específico otros datos. Pues bien, simplemente se puede despejar a partir de esta fórmula también el calor, la masa y o sea, la variación de calor, la variación de temperatura y la masa. Pero yo acá especialmente dejé destacada el cálculo de variación de calor. Variación de calor va a ser el que más usemos, que vendría siendo, si despejamos de acá simplemente, calor específico por la masa, por la variación de temperatura, nos da cuánto varió el calor. Entonces, esta es una de las posibles fórmulas que podemos hacer del despeje de esto, pero también podríamos despejar temperatura o podríamos despejar la masa, teniendo los otros dos valores, por supuesto. Si quiero despejar la masa, necesito calor específico en variación de calor y variación de temperatura. Si quiero la variación de temperatura, necesito variación de calor y masa. En calor específico. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de calor específico. Yo tengo que el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Acá primero de todo pueden ver la unidad. Esta unidad, en la caloría es unidad de energía, gramo es obviamente unidad de masa y grado centígrado de temperatura. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que por cada caloría, 1 gramo de agua va a aumentar 1 grado centígrado.
vean que la unidad tiene un cierto sentido. Es como cuando uno dice las velocidades, es, por ejemplo, kilómetro por hora, quiere decir que va a aumentar 1 kilómetro por cada hora. Tiene ese cierto sentido. Entonces, yo tengo acá esta situación. 1 kilogramo de agua a 20 grados centígrados, después de un tiempo indeterminado, no importa el tiempo, pasa a tener 40 grados. Igual la masa se conserva porque se perdería. Entonces, yo mediante la anterior fórmula en la que despejé la variación de calor, voy a tratar de buscar cuánto calor se le aplicó a este bloque de agua. Pues sé que va a ser igual a el calor específico del agua por la masa, va a ser 1 kilogramo, son 1000 gramos, por cuánto varió la temperatura. ¿Cuánto varió la temperatura? Pues sabemos que pasó de 20 grados a 40 grados. Entonces sabemos que varió 40, que es la temperatura final, menos 20, que es la temperatura inicial. Por ende, tenemos acá que varió 20 grados, aumentó 20 grados. Si hubiera bajado 20 grados, esto quedaría negativo. Eso es algo bastante importante de que esto tengan en cuenta si aumenta o disminuye. Y después tengo 1 por 1000, me va a quedar 1000. Y 1000 por 20, me va a quedar acá 20.000. Entonces a este bloque de agua se le aplicaron 20.000 calorías. Em, entonces también una cosa a destacar, pueden ver acá por las unidades. Sé que nadie es fanático de las unidades, sé que todos los odian, pero yo les digo por si algo no les sirve. También podemos ver qué operación hay que hacer por las unidades. Si yo acá tengo una caloría dividido en gramo y grado centígrado, obviamente va a haber que multiplicarlo por una masa en gramos y por una temperatura en grados centígrados para que nos dé calorías. Si se dan cuenta, acá había gramos, se cancela gramo con gramo, acá había grados centígrados, se cancela grado centígrado con grado centígrado y queda solamente la caloría. Eso por si a alguien le sirve, a veces es bastante útil lo de las unidades, parece que no, pero sí. Un detalle bastante importante que se me olvidó decir, y es las unidades de energía, y por ende de calor, porque el calor es energía. Hay dos unidades que vamos a usar para energía. La primera es la caloría y la segunda es el joule. Em, la caloría va a ser, claro, me olvidé porque nosotros vamos a usar todo caloría esta unidad porque bueno, calorimetría, caloría, como que se entiende la relación, ¿no? Em, pero también hay otra unidad que en algún momento vamos a usar, que es el joule. Una caloría equivale a 4,18 joule concretamente. El joule es 4,18 veces más chico que la caloría. Por ende, algo muy importante, bueno, esto vimos 50.000 veces unidades, pero yo lo repito por las dudas, tengo fe de que algún día alguien se lo aprenda. Y es que nosotros vamos a tener que multiplicar calorías por 4,18 si queremos pasar a joule, y vamos a tener que dividir joule por 4,18 si queremos pasar a caloría. Lo aclaro porque hay gente que lo hace al revés, y pues, por ahí, y bueno, como que queda para el orto. Pero sí, en este tema que es calorimetría vamos a usar la caloría, pero en algún momento indefinido, no sé cuándo vamos a usar el joule. Así que acuérdense de él. Ahora pasado el tema del calor específico, y bueno, eso que se me olvidó de las unidades, vamos a pasar a lo que es capacidad térmica. El calor específico habíamos visto que era algo específico de una sustancia. Dependía de qué sustancia y también de la masa, de la cantidad de sustancia que tuviéramos, iba a depender su valor. Ahora bien, vamos a ver lo que es la capacidad térmica. La capacidad térmica describe la cantidad de calor que se le tiene que aplicar o quitar a un cierto cuerpo, no a una masa de sustancia, para que aumente o disminuya cierta temperatura. Entonces, bien, uy,
se me fue a cualquier lado. Entonces, bien, ¿cuál es la diferencia importante con calor específico? Que no es algo propio de una cierta masa de em, una sustancia, como era antes, por ejemplo, un gramo de agua, sino que ahora es de un cuerpo. Un cuerpo que observemos cualquier cosa. Es importante saber capacidad térmica porque hay muchos cuerpos que no están hechos claramente de una sola sustancia, sino que están hechos de muchísimos. En este caso tengo una piedra. Podríamos asumir que la piedra es una sola sustancia, más o menos. Son bastante heterogéneas las piedras, pero ponele. Em, pero para ciertos objetos, por ejemplo, objetos fabricados, pues tienen partes. Por ejemplo, una sartén tiene un mango que va a ser de algún material tipo plástico. Bueno, plástico no, porque si no se derrite. Pero madera. O sea, cosas que no suelen conducir ni nada. Y una parte metálica, que son dos materiales que no tienen nada que ver. Por lo cual no podemos asumir que es una sustancia, porque estaremos inventando la sustancia sartén. Entonces, para esto usamos la capacidad térmica. Acá vemos, por ejemplo, pues, la piedra que pasa de cierta temperatura a otra al ponerse de 2000 calorías en este caso. Acá tenemos lo que es fórmula de capacidad térmica. Acá tenemos, por un lado, en diferencia de calor dividido diferencia de temperatura, y esta vez no está dividido por la masa. ¿Por qué? Porque depende del cuerpo y el cuerpo va a tener cualquier masa. Y como no está hecho una sustancia concreta, no tiene sentido asumir como que existe una unidad de ese cuerpo, porque en realidad tiene varias partes y cada una de esas partes es de una cosa distinta. Y por ende, despejando a partir de esta fórmula, tenemos que la capacidad térmica por la diferencia de temperatura es igual a la diferencia de calor y bueno, la capacidad térmica dividida, no, sería el calor dividido la capacidad térmica es igual a la diferencia de temperatura. Ahí se me hace un lío con el despeje. Acá vamos a ver, bueno, el ejemplo de antes. Tenemos, se le añadieron 2000 calorías, nuestra diferencia de calor, y se lo divide por la diferencia de temperatura. Pasa de 20 grados a 55 grados, entonces 55 menos 20 grados, 35 grados. Recordemos que es positivo cuando aumenta y negativo cuando baja, cuando decrementa. Y mediante esto hacemos la división y nos queda que la capacidad térmica es aproximadamente 57,14. Este valor, acá, no le puse la unidad, pero bueno, la unidad es calorías sobre grado centígrado. La voy a poner acá. Uy, no, espera esto. Un bardo. Bueno, caloría dividido grado centígrado. Acá, todo mal. Ahí está. Ta, 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 ta. Listo. Em, Esta sería la unidad. Vemos que obviamente deja de estar el gramo, porque bueno, sacamos totalmente la masa de la ecuación. Y en este caso nos dice esto, que va a haber que darle 57,14 calorías a esta piedra para que aumente en un grado centígrado. Ahora bien, es específicamente esta capacidad térmica para esta piedra, es para este cuerpo en concreto. Porque si fuera otra piedra, pero más chiquita, ya no sirve esto. Porque nosotros realmente desconocemos qué sustancias tiene esta piedra. Y no sabemos si una piedra más chiquita la conservaría en la misma proporción. O cómo sería. Y bueno, y una piedra más chiquita tendría menos masa. Por ende necesitaría menos calor. Porque desconocemos también la masa de esta piedra. Entonces, por eso es importante, esto es específico para esto, salvo que de hecho creo que el Patrick no lo va a hacer, que se nos diga en el ejercicio que el cuerpo en cuestión en realidad está hecho de una sola sustancia. Si se nos dice que el cuerpo está hecho de una sola sustancia,
O sea que en lugar de ser piedra, por ejemplo, fuera hierro. Directamente un bloque de hierro. Y se nos dijera su masa. En ese caso, la capacidad térmica. De hecho, lo voy a poner acá. Mira. La capacidad térmica dividido la masa, nos quedaría el calor específico. Pero solamente se daría esto si resulta ser que el bloque tiene un solo material, una sola sustancia, y si conocemos su masa. Porque si no, bueno, no podemos hacer la división si no conocemos la masa. Em, Así que sí, eso es importante. Y ahora iría el siguiente tema. El siguiente tema es calor cedido y calor absorbido. El calor absorbido es, como dice el nombre, el calor que absorbe un cuerpo de otro. O sea, cuánto calor le ha sacado de otro cuerpo un cuerpo, pues. Mucha redundancia. Y el calor cedido es el calor que le da un cuerpo a otro. Calor que cede, también es lo mismo. Son nombres bastante intuitivos. ¿Qué pasa? Tenemos claramente entendido que nosotros no podemos crear o destruir energía. Siempre la energía se va a transformar, se va a transferir o lo que sea. Por ende, si un cuerpo le cede calor a otro y este otro cuerpo absorbe ese calor, es obvio que el calor que absorbió este cuerpo debe ser el mismo calor que perdió el otro cuerpo. Porque si no, se hubiera perdido calor en medio y no puede pasar eso. No se puede perder de la nada. Así que, mediante eso, concluimos que el calor que absorbe un cuerpo tiene que ser igual al calor que perdió el cuerpo que se dio. Entonces, a partir de ahí, vamos a poder sacar una fórmula que vamos a ver ahora. Ahora visto lo que era calor cedido y absorbido, vamos a ver lo que son fórmulas. Em, lo que vamos a ver con calor cedido y absorbido es buscar la temperatura final. Porque a nosotros lo que nos interesa es que cuando tenemos una situación donde un objeto absorbe y otro cede calor, nos interesa saber al final en esa situación en cuánta temperatura va a quedar, ya que nosotros sabemos que si tenemos un objeto más caliente y un objeto frío, se van a pasar calor hasta tener una diferencia nula de calor, o sea, hasta estar en un equilibrio térmico, que se lo llama. Nosotros sabemos que el calor absorbido va a ser igual al calor que perdió el otro objeto. Por ende, nosotros sabiendo eso, podemos plantear esta fórmula. Esta fórmula, bueno, son dos versiones de la misma fórmula, una con calor específico y la otra con capacidad térmica. La de calor específico tenemos el calor específico de la sustancia que absorbe por la masa de la sustancia que absorbe por la diferencia de temperatura. Nosotros, recordemos, estamos tratando de averiguar la temperatura final, pero la temperatura inicial la conocemos. Después, esto va a ser igual a menos ¿por qué? Porque como el calor se dio, es una cantidad de calor perdida, va a ser, o sea, va a ser siempre menos, por el hecho de ser calor perdido. La capacidad, digo, el calor específico del objeto que cede por la masa del objeto que cede por cuánto varió su temperatura, que va a ser la temperatura final, que es lo que tenemos que despejar, menos su temperatura inicial, que ya la vamos a conocer. En esta segunda versión de la fórmula es casi lo mismo, nada más que usamos la capacidad térmica y no ponemos la masa. ¿Por qué? Porque recordemos que la masa es propia para el calor específico, pero como la capacidad térmica ya considera o sea, considera un cuerpo específico, sin importar su masa, pues vamos a sacar obviamente la masa de la ecuación. Pero por lo demás es idéntico.
Acá tenemos un ejemplo de lo que sería calor cedido y calor absorbido. En esta situación tenemos en un recipiente lleno de agua, ponemos un cuchillo muy caliente para que se temple y queremos saber cuál va a ser la temperatura final de todo el conjunto. ¿Qué datos conocemos? En la capacidad térmica del cuchillo es de 25 calorías sobre grado centígrado. La capacidad térmica del recipiente es de 100 calorías sobre grado centígrado. El calor específico del agua es 1 caloría sobre grado centígrado por gramo. La masa del agua son 1500 gramos. La temperatura inicial del cuchillo son 200 grados. La temperatura inicial del recipiente son 20 grados y la temperatura inicial del agua también son 20 grados. Entonces, acá vamos a plantear una ecuación. Pero ¿qué pasa? Antes de ir a eso, nosotros podemos ver que primero de todo hay que considerar qué objetos absorben calor y qué objetos ceden calor. Obviamente el que va a ceder calor es el cuchillo. El cuchillo está muy caliente, por ende va a darle calor a cualquier cosa que esté a temperatura ambiente. Y los que van a absorber va a ser el agua, pero también el recipiente, porque el recipiente tiene una capacidad térmica. Hay situaciones en las que no va a tener capacidad térmica el recipiente. Esa situación, cuando un recipiente no tiene capacidad térmica, se dice que es adiabático. Un término, no sé por qué se dice eso, pero es así. Cuando no tiene capacidad térmica, se va a decir que es adiabático. En este caso no es adiabático, en este caso tiene una capacidad térmica. Claro, ¿qué pasa? Que el agua, nosotros tenemos el calor específico y el recipiente, nosotros tenemos la capacidad térmica. Por ende, nosotros a la hora de hacer la fórmula, vamos a tener que hacer como una mezcla entre un lado la parte del agua con calor específico y por otro lado la capacidad térmica del tanque, que eso va, o sea, con la capacidad térmica. Entonces nosotros acá para tener en cuenta tanto la masa de agua como la masa del recipiente, o sea, como el recipiente, vamos a tener por un lado, lo que sería en calor específico, por masa, por la variación de temperatura, más capacidad térmica por la variación de temperatura. Se suma cuando tenemos más de un objeto que cede o más de un objeto que absorbe. Y después acá tenemos el objeto que cede, que es el cuchillo, que es menos su capacidad térmica, recordemos que es un menos para calor cedido, por la variación de temperatura. Y nosotros tenemos que despejar la temperatura final, que sabemos que va a ser igual en todo, porque siempre tiende al equilibrio térmico los objetos. Nosotros acá primero hacemos propiedad distributiva, distribuimos este menos 25, distribuimos este 1500, bueno, este 1, cosa por 1 es 1, así que da igual. Distribuimos este 100 dentro de todos estos paréntesis y nos vendría quedando así, ya sin paréntesis. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar, que eso, bueno, no lo voy a explicar porque depende de la ecuación y es un viaje. Pero sí, hay que pasar todos los que tienen temperatura final a un lado, todos los que no tienen nada al otro. Por lo cual, acá vamos a sumar 5000, 30.000 y 2000. Acá vamos a sumar 1500 TF más 1000, más 100 TF más 25 TF y nos va a quedar 1625 TF, así que nosotros lo que vamos a hacer para despejar ya TF, vamos a hacer el 37.000, que imaginemos está de este lado ya despejado, dividido 1625, lo cual nos va a quedar que es 22,77 grados centígrados, que no lo puse acá, pero bueno, acá, que siempre me gusta poner acá la... Bueno, no encuentro. Ah, acá. Acá grados centígrados. Em,
acá vimos una cosa que, qué sé yo, me pareció interesante resaltar. Y es que en realidad vemos que la temperatura del agua y del recipiente aumentó muy poco. Eso primero de todo porque la capacidad térmica del cuchillo era muy baja. em, o sea, tan solo 25, no sé qué cosa tiene 25, pero es muy poco. Em, y después, porque había muchísima agua. O sea, el agua es bastante complicada de calentar, por lo cual termina haciendo que casi ni se caliente todo esto en solamente 2,77 grados. Em, pues nada más algo que quería resaltar es de este ejercicio en particular, ¿no? No tiene por qué aumentar tampoco. También hay ejercicios donde obviamente em, o sea, claro, va a bajar la temperatura siempre de un objeto. En este caso yo puse que el agua subía de temperatura. Hay que ver bien qué objetos suben de temperatura, qué objetos bajan. Que una boludez, ¿no? Porque es decir, el que tiene más bajo, o sea, temperatura inicial más baja va a subir y el que tiene más alta va a bajar. Pero, bueno, por las dudas lo digo porque hay algunos que lo hacen automático, dicen, me acuerdo del ejercicio agua, el agua bajaba y listo, pero no, fíjense, por las dudas, porque por ahí pone hielo y la temperatura del agua baja. Bueno, eso sería todo, no sé si me dejé algo, creería que no. Eh, sí, quería decir algo que, bueno, este video en realidad lo estoy subiendo con bastante retraso. La idea era subirlo el domingo, lo estaré subiendo. Hoy es martes, ya lo estaré subiendo el... De hecho, pueden ver si van progresando en el video. Si ven la hora y el día de mi computadora, en realidad creo que cada clip lo hice en un momento distinto. Bueno, chao.